Bueno, pues para esta ocasión tenemos a el gran V. V, estarás con nosotros en las partidas del top 8, pero bueno, te he invitado así a un poco a cara perro. ¿Cómo ves este enfrentamiento? Este Sabin verde contra este Boba rojo, ¿eh? Boba rojo. ¿Qué cosas tiene Boba que con cualquier color funciona este tío? Pues bueno, es una partida interesante. Tengo que comentar que, bueno, yo conozco, no sé cómo acabó el resultado de esto, pero sí que sé quiénes son los dos jugadores. Y este boba rojo no es un boba rojo común, es algo diferente al boba rojo de naves que está empezando a abundar bastante por las mesas. Ujú. Y bueno, vamos a ver qué tal va esta partida. Vámonos a ver con esta Sabin verde y este Boba rojo. Tengo muchas ganas de saber de qué ocurre. Como saben, como en la anterior partida, si la carta, pues la calidad de la que tenemos, ¿vale? Gracias a Metrópolis por hacer todo lo posible. Si alguna cartita es un poco rara, fuera del meta, que no está muy presente en la mente de todos, la pondré en edición. Si no, pues nada, tiramos con esta imagen y venga. Bueno, tenemos ya los recursos bajados, tenemos, venga, iniciativa, vamos a ver en directo, 5 por 1 y 2, sale, parece va a elegir Sabine ir primera. Y estamos viendo cosas interesantes, estamos viendo el Battlefield Marine, que va a ser la salida, pues una de las más típicas de Sabine, y Boba reacciona con el Scratcher Smuggler, ese 2-2 con escudito, que bueno, le puede permitir tradear y hacer daño con la base si quiere quitarse una amenaza rápido para que no siga entrando daño. Porque tradeo directo no tiene, ¿no? Ese poder 2 le va a dificultar mucho lidiar con todo. Ya, pero aquí Sabin ya tiene la iniciativa, con lo que si puede se va a comer los 5 de daño, Sí, míralo. jugada Se come típica. los 5 de daño del tirón. Entonces ya no le va a rentar del todo el uso de la base. Tiene que buscar otras soluciones. A Sí, ver qué tiene en la mano. veremos cómo sale, ¿no? Si no, bueno, pues al menos tiene el tradeito ahí para mitigar daño en la siguiente, porque como no tenga nada claro, le van a entrar posiblemente Creo que otros tiene 6. creo que tiene un ataque sorpresa en la mano. Ataque sorpresa, creo que tienen Waylay, me parece que era. Pues mira, parece ser que sí se va a decidir. Craft teniente, base y Welley. Y vuelta a empezar. Pero claro, 5 ya las Y llevas. esos 5 Ya ya está los tienen, Sabin. sí. Sabin empezando es muy peligrosa con la iniciativa. Sí, a ver si salen algún centinela así a futuro baratito. Bueno, Kira ya lo tiene, ¿no? El azul negro ya lo tiene. A ver, tiene mucho evento Boba en la mano, ¿eh? Eso es un problema. Creo que tiene un Ruthless Rider y tiene 3 eventos. Mira, tiene... Ah, mira. El buen contrabando, ¿eh? ¿Cómo me gusta esta mecánica? Blaster al 2-2 con escudo, que va a lidiar perfectamente con el Battlefield El Marine. Battlefield. El escudito se va, por tanto sigues teniendo un 4-2 en mesa, que ojo, para lidiar está muy bien. Y como pueda lidiar con el 3-3 sin problema, puede ir contra la base. Boba, bueno, se olvidó de girar recurso, pero es indiferente, no tiene nada para gastar. Mira, Y otro mira, Blaster le ha tocado un confiscate, que le va muy bien ahora, por si Sabin lanza el sable. Como nota yo, si tengo un Welley en la mano y estoy pensando en subir a la mano, quizás hubiera tradeado antes al teniente, ¿no? Antes que al Battlefield. Simplemente por. A ver, son lo mismo, pero simplemente por si se lo subes a la mano. Un claro, teniente siempre es muy peligroso, ¿no? Ahí tiene más arriba. valor, sí. Sí. Pues el otro es un 3-3 sin más, ¿no? Ujú. Ok. El que quita saboteadores con un... Que no me acuerdo el nombre, gente. Hay muchas cartas que son Spec demasiadas. Ops. ¿Cómo? El Spec Ops. Pues mira, el Spec Ops con Time Intervention para quitarse ese 4-2 que daba mucho miedo. Waylay a la mano. Mira, lo que tú comentabas, ¿no? Haber priorizado Claro. mejor el otro tradeo, ahora no te da valor ese Waylay. O sea, al rival no le da valor en mano, ¿no? Correcto. Claro. Y te daba igual uno que otro, al final. Son iguales. Sí. Y Sabino sale, ¿eh? Sabino sale. No quiere priorizar esos 3 daños a la base y desde ahí construir una mesa más ofensiva después. No sé si esto va a ser la decisión de la vida, ¿eh? No sé, porque a lo mejor esos 3 daños no eran súper relevantes. Yo creo que no ha salido porque tenía dos recursos disponibles y Sabin seguramente ya se haya comido más de una vez el Force Choke en ese momento. Sí, de hecho la partida de ronda 1, que ya la gente la habrá visto, justamente pasó eso, ¿no? Se guardó 2 boss para hacer un choke, un estrangular con la fuerza y Sabine se fue. Claro, es que es el peligro, ¿eh? Es el peligro de amarillo-rojo, que hay más evento de daño directo que a Sabine le viene muy mal.
jugada muy estable, un K2, que bueno, siempre van a haber 3 dañitos a la base, salvo un Waylay o cosas así, ¿no? O sea que jugada muy, muy potente. Y vemos un Ruthless Rider, vemos el Confiscate que decías, y no veo más de lo que tiene en la mano. Boba está cómodo, ¿no? O sea, solamente tiene 6 daños a Se la base. queda. Está bastante Sí. cómodo. Sí, aquí se queda. Mira, el Sneak con un Ruthless puede entrar muy bien. Si lo tiene en la mano, míralo. Míralo. Clavado. Pues perfecto. Parece que he visto la partida. Parece que he visto la partida. Tú estabas ahí en ronda. No la he visto, no la he visto, no la he Estás visto. jugando tu Estaba partida y jugando con en el ese momento. ojillo mirando por otro lado, ¿no? A la mesa. Eso es. Sí, sí. Vale, ahora sí que sale Sabin, ya puedes salir con libertad. Sí. Ya aseguras los 3 Ruthless. de daño. Lo potente del Ruthless es que va a lidiar con el K2 sin que haga ningún tipo de daño, ¿no? O sea, es brutal. Correcto. Sí, tienes que pegar. O sea, no Y le va a puedes- hacer 8 no- a base. Claro, no lo claro. olvidemos, ¿eh? Es una Son barbaridad. 8 a base y un K2 menos. A cambio de 2 cartas, también. Es verdad, pero bueno. Aparte del Phantom, muy ¿no? Esa navecita que no puede ser dañada con cartas así de mano y tal. Una de las razones para jugar un boba amarillo es esta, ¿no? El Sneak Attack o el Triple Dark Raid Boba rojo, sí. en esta carta. Y, o sea, en el Ruthless Rider, que mete mucha presión, hace mucho daño, te ayuda a controlar mesa. O sea, está muy potente. Boba, sales, es ¿no? criminal. Saldrá Es criminal. Boba. A ver, no puedo tirar la armadura, ¿no? Solo tiene un recurso disponible. Pero- ¿O estoy viendo yo mal? Pero ahora se va. Ahora se va este señor. Si sale Boba y ataca, endereza a otro y ya podía poner armadura. Correcto. Vale, por eso lo he hecho así. Vale, al irse una unidad, ahora puede enderezar directamente con Boba 1. Exactamente. Efectivamente, ahí esa. Y sale con Boba. Lo bueno es que ahora puede incluso matar a Sabine, si se lo propone. Si tiene armadura, sí, ¿no? Sale, armadura, acaba con No, pero Sabine. puede meter ahora dos, Ruthless. le mete 3. Claro, ahora se va a morir ya con el Ruthless, con los jinetes. Y ahora, cuando pegue con Boba, puede poner armadura aún así, ¿eh? Sí. Es como terrible. Terrible. Este combo. Yo me he enfrentado a dos bobas rojos, full naves casi, en este torneo y no he podido con ellos con mi clónica. O sea, es un mazo muy duro, muy duro. Pues no, ¿eh? No hay armadura. No hay armadura. Ruthless, exacto. Y 2 daños a la base, para un total de 8. Es una barbaridad. Bueno, lleva 13. Es que Sneak Attack y Increíble. Triple Dark Raid en amarillo rojo en maldad es una locura. Es una locura. 6 recursitos y pues o ahora mismo llegan las bombas y consigues lidiar. Bueno, ese boba tendría que Van a caer, llegar ¿no? las bombas. Van a llegar las bombas. Tenemos 6 recursos, tenemos la base disponible. Si no cae un Wrecker ahora, no está jugando Sabine. Sí. O sea, así de claro. Míralo. Ahí está. Es que tiene que caer. Creo que se quitan Win Leader, me parece. Claro, le mete 5, se queda con 2, le hace 5 a la base. Y ya le ponen 17. Ojito, ¿eh? Que está. Está muy igualado esto. Claro, ahora Que Sabine ya no Sabine- hace nada más del puntito de daño a la base, y ahora tiene 6 recursos boba para hacer lo que quiera. Ya, pero como Boba no sea capaz de matar a ese Wrecker, Sí, es para ese Wrecker tiene letal en el próximo turno. Porque con el pin de Sabine ya son 8. A ver, bueno, de boba. ¿Cómo lidias con esto? Vimos antes que tenía muchos recursos. Mira, está mirando contrabandos. Por contrabando, ahora mismo que te da. No hay mucho, ¿no? Una Basin, pero Contrabando no con te permite rojo. lidiar con nada. A ver, te puedes jugar, claro, te puedes jugar una Basin, pero ya hoy Pero- por hoy no quieres eso. Y lo No, que no, quieres no, es no tiene valor. intentar cargarte ese Wrecker que te va a matar. Uf, reclama Te iniciativa, va a matar. Turno perdido por boba, no tenía respuesta y dice, necesito iniciativa o pierdo partida. Y ahora está Necesita buscando la meterle respuesta. Como no tenga la En respuesta aquí... Carbonita, me tiene una Basin, he visto un Confiscate, Y un grido, o creo. tiene un Wele, a lo mejor le puede dar un poco de aire. Entrega. Uy, No, le concede. le concede. Efectivamente, No no tenía tuvo nada. respuesta. Madre mía. También es muy poderosa, amigos. Muy poderosa. He de decir que con la jugada del Ruthless Rider que controló, o sea, tenía un K2 que no hizo daño, una Sabine que sí pegó un poquito, pero pegó 3, o sea, no pegó muchísimo. O sea, que Sabine ha jugado 4 cartas, ¿eh?
Ha jugado el Teniente de la Flota, ha jugado un Battlefield Marine, ha sacado a K2, ha sacado a Poe y Sabine líder. No ha jugado nada más, ¿eh? Pero es que no olvidemos que ahora mismo el jugador de Boba está jugando con una base 25. Eso a Sabine le gusta. Y si en el segundo turno consigue clavarle el Teniente de la Flota, como ha hecho, ya son 10 menos. Es decir, ya lo tiene a 20. Jugar con 20 cuando tienes un señor que pega de 7 y te ha pegado 2 turnos son 14. Es decir, solo le había quitado 6 puntos de daño en ese intervalo de tiempo. Sí. Y tienes un líder que hace daño directamente solo por estar en la base. No, Por claro, turno, claro. pero que Sí, hace daño. pero Entonces, claro, al final jugar con base de 25 contra Sabine, o eres capaz de dominar la partida o curarte, o realmente Sabine eres su presa favorita. lo tiene cómodo, sí. Sí, porque 5 turnos va a haber. Y 5 turnos significa 5 daños por la habilidad de Sabine, ¿no? Entonces, en verdad estás con una base de 20, se puede decir. Y ahí 20 daños desde unidades van a caer. Aquí oficialmente Wrecker le ha hecho 12 de daño. Sí. 5 cuando ha matado a Boba, más los siguientes. Más los siguientes 7. Entonces, si no tienes algo para Wrecker, te vas. Ha sido mala suerte, ¿eh? Porque seguramente va a tener opciones, ¿no? O sea, va a tener muchas opciones. Por ejemplo, el Cloud Rider que gastó para acabar con Sabine. No sé si lo echó en falta ahora, ¿eh? Para acabar con este Wrecker. Le hubiese venido muy bien porque se había quedado con poca vida. No sé si lo echó en Yo no falta. hubiera dejado. Yo no hubiera dejado a Boba. No hubiera pegado con Boba a la cara, seguramente, o no hubiera dejado Boba expuesto. O sea, era evidente que con 6 recursos y la base disponible te podía caer muy fácilmente. Lo más seguro es que te cayera un Wrecker. O sea, no hay que ser adivino, es la jugada de Sabine. Es como el sable. Esperas que venga en el turno que toca. Entonces, tienes que estar preparado y creo que ahí no se planificó ese turno. Al final, lo positivo que tiene jugar contra Sabine es que sabes lo que te va a hacer en el turno 2, lo que te va a hacer en el turno 3 y lo que te va a hacer en el turno 4 y 5 incluso. Entonces, más o menos lo sabes, o sabes cuál es la mayor amenaza que tiene. Si eres capaz de prever esas amenazas, la partida la tienes muy de cara. No ha sido el caso. Justo ha fallado en el punto más importante, que es el Wrecker. Sí. Y mira que ganó muchísimo tiempo y mucho daño a base con ese Ruthless Rider con Sneak Attack. O sea, le sacó mucho valor, lidiando con mesa, controlando partida, pero ni con esas. Bueno, vamos a ver la Si segunda llega a tener la partida. armadura en ese momento, si llega a tener la armadura en ese momento, hubiera sido clave. Sí, totalmente. Sí. Totalmente. Porque ya creo que ya no tiene tanto impacto, bajo más incómodo, era otra partida. Y recordemos que podría haberse la puesto perfectamente. O sea, hubiera pegado, hubiera enderezado 2, que no lo hizo porque no le hizo falta, pero no tenía nada. Sí. Pero entiendo. Pero podría, si en ese momento hubiera tenido la armadura en la mano, estaba hecho para él. Totalmente. Bueno, pues nada, mulligan de Boba, no le gusta lo que ve. Sabine también mulligan, ¿eh? También mulligan. Bueno. Esta es la partida mala para Sabine. Porque empieza Boba. Ya. Y Sabine cuando tiene iniciativa se gusta. Pero cuando no tanto. Esto ya lo hemos hablado, ¿no? Hay líderes que pueden hacer el paso a Sabine y tratar de jugar algo en la misma arena que Sabine y bueno, tener una respuesta un poquito más directa, ¿no? O sea, sin necesitar de tener la suerte de haber salido en la misma arena que ella. Pero sí, pues al final a ver cómo lo enfoca Boba y por dónde sale. Tú dices que no es un deck muy de naves, ¿no? O sea, que tiene más bichos por tierra. Yo lo que tengo entendido es eso, pero yo ahora sí que he visto un poco, o sea, el Ruthless es un clásico. Sí, lo típico. Dentro de... Sí que es verdad que el Crafty a mí personalmente no me lo han bajado. No creo, o sea, no recuerdo que me lo haya bajado ningún boba rojo, pero sí es verdad que el Ruthless es una de las bases del mazo del boba rojo. Creo que ha puesto un Blaster a base, me parece, lo cual, bueno, le puede permitir otra vez hacer la misma. Paso, ¡hala! Han pasado los dos. Nadie tenía turno 1 o no quería... O Boba hizo esto, ¿no? De paso, a ver por dónde sales. Aunque creo que tenía puro evento Boba en la mano, ¿eh? Creo que tenía todo lleno... Mira, sí, tenían un McClunky. Y no sería raro... Mira, pero tiene el Force Choke, ¿eh? Sí, pero tiene... O sea, no tenía unidades y no sé... Y creo que... Sabine tampoco... ¡Wow! ¡Qué rara partida, eh! Que ninguno de los Sabine tuviera... tiene un rojo 3... Que puede ser un buen segundo turno ahora, de entrada.
Sí, aunque sin poder dar el bufo a algo inmediatamente, sabe un poco a poco, ¿no? O sea, sabe a poquito. Pero lo preparas, porque ahora Sí, mismo no va a poder pegar a nada. sí, Entonces, sí, sí, no tienes otra míralo. cosa Sale delante, ¿no? ahora, lo preparas, entonces en el turno de Sabin que metes 2 bichos, ¿ves? Eso lo sabe ahí el jugador de Boba y por eso le tira a Waylay, porque es muy típico. El turno de que me anulas turno 2, te saco rojo 3 es la mejor jugada, que puede ser una de las mejores. A ver, depende. Si tu rival te lo puede matar en el momento o no. O sea, si por ejemplo el mazo de Boba tuviera un Open Fire o algo similar, pues sería terrible, claro. Pero es Claro, poco pero, probable pero si que, tú que bajas juegue el. ese tipo de Pero cosas. si tú bajas el ala A, el rival no lidia con él, y luego tu siguiente jugada es bajo rojo 3 y el ala A pega, se beneficia del raid. Pero ahora mismo, si tú bajas lo primero el rojo 3, solamente él mismo se da raid a sí mismo, pero no tienes nada porque lo que baje no va a salir preparado. Ya, pero Entonces, estás preparando el siguiente turno. Eso es lo que no, voy. no, te estás preparando 2 turnos después. Porque el siguiente turno no tienes nada para pegar con raid salvo Sabin. Le vas a dar un raid 1 a Sabin únicamente. No hay nada más que vaya a salir preparado para pegar. ¿Entiendes lo que Bueno, digo? pega el propio rojo 3 que pega lo mismo que el ala A. Es a lo que voy, que al final te renta porque el rojo 3 lo vas construyendo y le obligas al enemigo a hacer esto que acaba de hacer. A intentar destruírtelo a toda costa y ahora Sabin ya puede salir con normalidad. Ya no tiene que tener miedo del Forchoke. ¿Por qué? Porque el rojo 3 no puedes dejarlo vivo. Es que no puedes. Y mucho menos en el turno en el que va a salir Sabin. Sí, eso lo entiendo, pero creo que a nivel de daño a largo plazo te rentaba más salir con una ala A. Yo creo. Y si te juegas un Waylay en una ala A, pues mira, amigo, pues ya está, perfecto. Salir en turno 1, dices. El turno 2. El turno 2, haber salido con una ala A. Porque pierdes daño. Si te sale bien, o sea, si tú tienes que pensar que te va a salir bien. Si te sale bien, tienes mucho más daño. Porque luego juegas el rojo 3 y puedes pegar con más raids. El de Sabine más el del ala A. Es un daño adicional, ¿no? Respecto a solamente. Y tienes más mesa. Pero bueno, y a lo mejor da igual. Ya ha A mí sido me esta gusta línea. más. A mí me gusta más la salida con. O sea, en el turno 2, si te quedas seco, a mí me gusta más la idea de jugar rojo 3. Hombre, lo ideal es un Cassian porque aguanta más. Sí. O Pues un Fighters for Freedom. Ahora sí, Forcho a Sabine. llega, se roba una cartita. Y sigue teniendo 4 disponibles. Y aún falta por salir Boba. Madre mía. Este turno es el bueno de Boba. A ver cómo lo aguanta. Porque claro, si sale Boba ahora, recordemos que al turno siguiente tiene al señor Wrecker en la recámara. Estamos viendo un Heroic. Estamos viendo un Battlefield Marine. Will Leader también. Venga, Battlefield Seguramente Marine. vaya Supongo que va a hacer una a torrecita jugar ahí. el. Sí, va a hacer una torrecita, yo creo. Will Leader, míralo. Pues se lo prepara arriba. Sí, pero no lo va a sacar hasta que no pegue el otro con. Ahí. Pues mira, se lo ha puesto fácil. Sí, se lo ha puesto muy fácil. Porque podéis haber guardado esa nave para poder. Para poder lidiar con algo del espacio. Pero bueno, el Will Leader tampoco es lo que más te preocupe, ¿no? Ese 2-1 es molesto porque a la larga te mete daño, pero no es la amenaza de la vida. Sí, sobre Sale. todo porque llevas amarillo, ¿no? Ujú. Pero al menos sobrevive a Boba. Eso es Sí. bueno. Uno. Uy, uy, uy. Esta Ahí partida viene. ya No. pinta muy distinta esta partida. Iniciativa La para Sabine armadurita. y Son Boba a 6. pegar. Pega a la cabeza. Pega a la cabeza, ¿eh? Espera, se No, lo se lo piensa, piensa. se Se lo lo piensa, piensa. se lo piensa, se lo piensa. Surprise. Uf. Pega de 9 la cabeza. O sea, daño. 14. Hombre, quizá está Terrible. pensando. Quizá está pensando que. Claro, si daña al Battlefield Marine, come 5, ¿eh? Bueno, comería 3. Pero luego es más. Ah, que tiene algo ahí. Sí, no se va a enderezar eso. Un ratito. No, vale, vale, vale. Pero Ah, bueno, no, ¿qué ha hecho? ¿Lo ha eliminado? sí, ¿Qué ha ha hecho? jugado un Cloud Rider y ha usado el daño de la base para terminarlo. Yo decía que a lo mejor también el pegar con. Aparte de que tenía la combinación perfecta para lidiar con lo que había, ¿no? Quizá también dejar un poco dañado a Boba te permite que luego, lo que tú decías y lo que ha pasado en la anterior partida, que ese Wrecker pueda terminar. Ahora mismo ya no puede terminar tan fácil Ya, con Boba. O eso sea, es. o no va a Ahora tener mismo tanto Wrecker le impacto. hace 3. Y Ahora mismo 4, Wrecker no le 7. puede matar a No lo Boba. puede matar, No le no. mata. No. Pero sí que tiene. Ojo, que tiene un POW. Ojo que tiene un POW. Le quita la mejora, Esa es le la pega 2 solución. Esa es a. la solución. Sí. Sí, 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 sí. Lo tiene, lo tiene, lo tiene. Míralo. Ahí está. Descarta Uf, 2. claro. Sale POW, descarto, te quito la armadura. Te pego Descarto de otra. 6
Sí. Descarto otro, te hago 2 daños. Y te vas a casa. A dormir, boba. Qué bueno Bueno, es Pou. Qué bueno es esto Pou. clave, Qué clave, bueno clave, es Pou. clave. Este Pou Sí, sí, sí. entrando también así. Ahora, obviamente tiene que pegarle 3. Necesariamente tiene que pegarle 3. Lo deja 17, lo deja muy tocado. Y ahora un sneak attack puede darle la partida a Boba. Ahí el tema ya es carrera de daño, ¿no? Controlar no tiene ningún sentido. La parte Sí, buena. no, ya, además está muy lejos. Sí. Sabine. La parte buena de haber no tenido turno 1, no haber bajado cartas, es que podías haber descartado cómodamente 2 cartas con Pou sin que te duela, ¿no? O sea, Sabine tiene ahora mismo 3 cartas en mano y pues se siente cómoda. Puede todavía tener cositas y no va a estar ahí Yo asfixiada. el siguiente puedo hacerle 10 de daño, cuidado, 11. Puedo hacer hasta 11 de daño con facilidad, que tiene un Heroic Sacrifice en la mano. Sí. Si descarta una carta con el propio Pou, puede liarla muy parda, con Pou, Un Ruthless O sea, sería. Boh. Ese Pou puede llegar a hacer 10 de daño en un turno si lo sacrifica. Y que no se confíe mucho. Que no se confíe mucho, pero es que claro, ahí va a doler mucho esa. Esa va a doler mucho, son otros 3 de daño más. Para 20, ¿no? A ver, porque dejé de contar cambiando los tokens y ahora cuando Sí, van a sí, empezar a cambiarlos. para 20. Eso es, 20. sí, para 20. Vale, ahora otros 3. Venga, Y le huele a la sube la mano. mano Pou. Eso sí que le ha venido bien. Eso le ha venido Uf, vaya increíble. Eso le ha venido Vaya turno increíble. de Boba. Vaya 2 turnos de Boba, Ruthless Rider. Uy, 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 uy. 2 daños directos a la base. Tiene una Basin y el otro no sé lo que es. Esto mínimo va a ser 2 turnos. Mínimo, yo creo. No creo que tenga letal en uno. Bueno, si tiene un sneak. Con Sneak sí. Sí, con Sneak sí. Ni con Fire Spray. Tampoco. Bueno, iniciativa la tiene Sabine. Y ahora, pues Sabine, te toca construir mesa. Porque estás lejísimo en daño a la base. Y como no pongas muchísima mesa y tengas capacidad de reaccionar a lo que te ponga Boba, la partida se va al 2-1. Tiene un Sundari, ¿no? Sundari puede ser una buena opción si le deja que se cure. No te mates, no te mates. No hagas. No te vas a hacer daño a la base. Claro, quiere hacer eso para pasar, ¿no? Como un pasar activo para ver cómo sale Boba. Sí, ¡No! sí, Uf. lo hace. A ver si esto le sale caro o no. Sí, Se queda no 4 quiere que de le mate el vida. Sundari. Uf. No quiere que le mate el Sundari. Ruthless 6. Rider. 2 Ruthless dañitos más a Rider. base. Y ya está. Eso es todo, amigos. Turno siguiente te mueres en una acción. Sí. Hagas lo que hagas. No puedes ganar. Nada, entrega partida. Efectivamente. Entrega la partida siguiente. Pues qué diferencia, ¿no? Diferencia de no meter presión desde turno 1, ni Sabine ni Boba. Pero bueno, a Boba tampoco le preocupaba, porque en teoría el más agresivo, dentro de que Boba amarillo es agresivo, no es tan agresivo como Sabine. Es la que en teoría tiene que tener un poco la iniciativa. Y que luego ha tenido muy buenas respuestas. Con la armadura, con Waylace, con Cloud Rider, con la base de 25. Ahora sí le ha venido muy bien para eliminar amenazas. No hemos visto ningún Sneak Attack. Sí hemos visto un triple Dark Raid que ha sido determinante por acelerar partida. Pero no como pasó antes con el Sneak Attack en el Ruthless Rider, que permitió hacer daño a base, controlar mesa y meter mucha presión. Y aún así, perdió en esa partida. Interesante, Y hubiera ¿no? salido el Ruthless Rider ahí en ese triple raid de la partida, obviamente. Sí, totalmente. Ahí era partida, no lo encontró, pero bueno, esos 3 dañitos que le vino a base le permitió acelerar, ¿no? Con la otra nave. Pues bueno, ninguno banquillea, tiene claro que ya lo que han metido es lo correcto, estarán pensando en el robo, estarán pensando en 1000 cosas, ¿no? Sabine seguro yo creo que le duele mucho no haber tenido carta de turno 1. Bueno, ahora la diferencia es que ahora Sabine tiene la iniciativa, que es lo que le gusta. Esta era de a ver si cuela. Yo creo que prácticamente todos los jugadores de Sabine, cuando juegan contra otro mazo agresivo, juegan a eso, juegan al a ver si cuela. Es decir, oye, mira, tienes tú la iniciativa, vamos a ver, yo ya voy 1-0, tengo un poco de margen. En el caso de perder, ahora tengo la iniciativa, es decir, esta es la buena para Sabine. Y yo ahora mismo, sinceramente, si tengo que decir, te diría que Sabine aquí es favorita en este punto. Precisamente por eso, por la iniciativa. Uy, y encima con Mulligan de Boba, eso pinta muy mal. Claro, puede ser que ahora Claro. encuentres todo lo que necesitas, pero ya estás con la duda. ¿Y si no? ¿No? Y te empieza a atacar el mental ahí un poco en la partida.
Que fíjate que hasta ha sacado la armadura y fíjate que tenía Sabine el Pou como respuesta. O sea, es que Sabine es un mazo que hoy por hoy tiene muchísimas respuestas a muchos de los Sí. de las formas de hacerle daño. Y eso es lo que le hace un mazo peligroso, ¿no? A cambio, como todos sabemos que es un mazo muy peligroso, pues nos toca jugar en torno a ello y por eso luego no llegan tan arriba. Siempre se meten al top 8 de estos torneos. Siempre hay alguna por ahí un poco molestona, pero no ganan, al parecer, así torneos grandotes, pero claro, es que está todo el mundo preparado contra ella. Tenemos a la A y tenemos Grido. Ahora sí. Uy, doble turno 1. Oh, ojo, Madre mía, eso cómo va a pegar. De Eso duele. 5. Eso pica mucho. Eso pica mucho. Perdemos la sorpresa de jugar por Bueno, contrabando. pero Mira, ahí ha robado otro y un for choke. Madre mía, pues no pinta mal el turno para. O sea, para poder controlar a Sabine no pinta nada mal, ¿eh? yo no lo veo peligroso. No lo veo peligroso ahora mismo porque tienes. Empieza ya por el aire, tiene. Eso es un Sundari, ¿verdad? Por acá ahora mismo no tiene mucho sentido. Luego tienes un K2, eso está muy bien. Yo creo que va a caer el Sundari Tiene en mano muy cuanto Grido sólida. pegue. Tiene mano muy Que sólida ahora mismo Sabine, ¿eh? a Sabine le da exactamente igual que Grido pegue, en verdad. O sea, quiero decir, eres tú el coco. ¿Eres tú el Que sí, coco? que te puede pegar rápido. Sí, claro, que te puede pegar rápido un boba rojo, por supuesto, pero es que Sabine te hace 10 de daño en un turno y ya está. ¿Sabes? Y más con lo que tiene en la mano. Mira bien, se lo piensa. Va a quitar K2, yo creo. O el Foragaus. Yo creo que el K2. Estamos en el momento en el que le jode más el K2 que el K2 es sin Foragaus. duda lo que más le molesta, sí. ¿El Sundari le puede llegar a molestar por la curación? Sundari No creo que tanto. Sundari le rompe el turno, ¿eh? Le rompe el turno. Este turno Sí, se lo rompe si le quita Sundari. Pero no, piensa en el siguiente. yo creo que es lo más interesante, sí. Mira, otro Heroic Resolve. Otro Heroic. Y yo sé que tú. No sé, yo sé que el agresivo es ese, pero claro, es que esos 5 de daño eran muy golosos. Ahí Y no solo el 5 de daño, es que has gastado 2 recursos. ya. A cambio, claro, No, y ahora ahora ya no acaba de tiene. gastar la Ahora ya base y no todo. tiene. Ahora ya no tiene. Ambus de base, ¿no? O sea, se lo has quitado en una cosa que no te importa tanto. Ya el Greker ya no sale con ambus, Poe ya no sale con ambus, salvo con Time Intervention. Yo creo que aquí sí le dio un miedito ese grido a Sabine, ¿eh? Veremos si luego lo paga Sí, caro o no. a ver, el robo de K2 tampoco es malo, porque el tema es que ese ambush te lo haga ahora, en este turno, o sea, que te lo haga en turno de 4 recursos, que te lo haga con un K2. Entonces, te mata a Grido, le pasan 3 y te hace 3 más, son 6. O sea, te mata a tu Grido que pega de 5 y te hace 6 a la base. Ujú. No sé que hubiera sido peor, ¿eh? O sea, no lo he visto mal, no lo he visto mal. O tiene un... Tiene un rojo 3 que puede combar con un Heroic. Es que va muy lejos todavía para el Heroic. Sí, no, ahora mismo no le conviene. Porque si no pierdes Ojo, no es una locura, ¿eh? No es una locura porque tienes 4 recursos y te puede jugar la nave imperial que hace 3 de daño, ¿eh? En 4 recursos. Va primero Boba, pega Sabine. O sea, pega Basin. Tiene un triple Dark Raid en la mano. Tiene un triple Dark Raid en la mano. Pues lo Ahí va a viene. gastar. Triple da raid. Y esto puede ser un tremendo 2x1, ¿eh? Como saque la que hace daño al entrar. Sí, o te puede sacar un Fire Spray. Hombre, en este caso la que más le interesa. Mira el Fire Spray, míralo, míralo. Uy, va, ni se la ha pensado. Venga, Pues hacemos aquí viene el apuestas. Heroic. Hacemos Heroic, apuestas. Heroic ¿Pega Strike. base o limpia Tranquilo. mesa? No. Limpia ese Fire Spray echando leches. Lo tiene para eso. Sí. Claro. Ahí creo que se ha equivocado porque es que ni siquiera ha mirado las otras. Ha sacado directamente el Fire Spray. Creo que se ha equivocado. Base, ¿eh? Ah, no, pega la base. Base. Pega la base. Y ahora la pregunta es, ¿ese Fire Spray pegas a base o limpias el rojo 3? Yo creo que limpiaría el rojo 3, porque acarrea daño vas por detrás, ¿eh? Ya te han metido bastante daño. Sí, es que es Heroic. A ver, vas a 10, es que todavía... Y sin el ambus, ¿eh? Que para mí es la clave. Limpia el No tiene rojo un Forcaus. 3. Y ahora sale tranquilamente. Bueno, pega Sabine de base. Y Sabine tiene que salir. La parte buena es que ahora Sabine sabe que vive un turno más. O sea, tiene que gastar. Ese Spot Choke que hemos visto antes ya no va a tener uso inmediatamente Claro. ahora. Pero reclama Sabe que son iniciativa 14. y lo usa al instante, claro. Ya.
La parte positiva que tiene también esto es que el Fire Spray va a estar 2 turnos sin salir. Entonces es verdad que quizás ha hecho... ¿Sabes? Yo de entrada a mí lo que me nace como jugador de control es cargarme ese Fire Spray que no le vuelva la mano. Pero claro, desde el punto de vista de Sabine, y más con ese sable que acabo de robar, míralo. Ay, madre mía de mi vida, ay, madre mía de mi vida, cómo caiga eso. Pues primero va el Force Choke, imagino, ¿no? O sea, el Force Choke tiene que ir ya, efectivamente. Sí, sí. O sea, tienes que controlar esa Sabine como Ahí sea. está. Sí. El tema, Porque, vamos, recordemos, tiene un la que sí Cassian valía. guardado en recursos, que no es prioridad el día de hoy, pero bueno, tiene 3 dañitos ahí guardados. Foracous, para controlar el Te deck un coloco el mazo poquito, y daño directo a la base. 3. y ya estás en 18, amigo. Otro Foracous. Oy, Míralo. oy, 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 En oy. 18 y el que viene después. Y el que sigue. Oy, oy, oy. Y el que sigue. 18 son, ¿verdad? Sí, 18. Uf. 18. Pues esto pinta muy bien para Sí, sí. Sabine, ¿eh? Bueno, todavía tiene que poner algo más, ¿eh? Con un solo Farakaos más no le vale. Tiene que poner alguna unidad, obligarle a Boba a querer responder. Tiene margen todavía con la vida. Tiene otros Le Foracous en toca mano, muy... ¿eh? Ah, que tiene otro en la mano. Tiene otro en la mano. O sea, uno en la mano y otro en el robo. Y otro en el robo. Vaya criminal de guerra. Pone Sabine. Claro, saque una Sabina ahora y luego ya Foracaos. Y sable en mano también. O sea, tiene un montón de amenazas ahora mismo Boba. O sea, Sí, no, Sabine pero delante. al turno siguiente si puede va a pegar con Sabine y va a hacer doble Foracaos y ya está. Y ya. Al final piensa que está 7. Aunque uno de ellos sea de 4 y el otro sea de 3, le vale. Y por media en el mazo suele ser lo habitual. Y que tienes. Y más si tiene el sable, que es una de las cartas que van fuera de Foracaos, quiero decir. Y ¿no? tienes. Y tienes solamente 4 años en la base. O sea, Sabine está muy cómoda. Ahora puede hacer Ya. un all-in con todo y rezar muy fuerte. Porque tiene las herramientas para terminar partidas las tiene. Ahora hay que ver si Boba es capaz de. Bueno, esa Sabine tendrá que irse. Mira, armadura para Boba. La armadura. Ojito, ¿eh? O sea, pinta mal. Pinta mal. Esa Sabine se tiene que ir. Como no limpies a esa Sabine. No. Ya, pero que no, da igual. Da igual, o sea, la va a matar ahora. Independientemente de lo que haga, si tiene 2 Foracaos a tiro, las probabilidades de que Boba siga vivo en el turno siguiente son Mínimas. nulas. Hace 6 recursos, 3 Foracaos y ya está. Y ya. La única es que tenga otro Basín y pueda jugar en torno a eso, pero muy complicado. Y no, le pega la cara directo. Bueno, Pero, eso sí que ya eso sí acaba con todo. Ah, vale, tiene un Cross Rider. Ah, vale. Sí, que si no. O sea, a ver, era demasiado obvia y todo jugador esa. Mira, es que tiene 2 Foracos en mano. Sneak attack y ataque sorpresa. Y baja el ataque sorpresa. Porque es que cuidado, que si llega a tener el ataque sorpresa, nos ponemos con un Boba que pegando de 9 lo deja a 19 y se viene la remontada, ¿eh? Con ese ataque sorpresa. Lo tiene en la mano, ¿eh? ¡Pum! A ver si es bueno o es muy bueno. 2. Oh. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué mal! ¡Qué mal le ha salido! ¡Qué mal le ha salido! Solo 2 daños. Espectacular. Va a tener que usar la base. El sueño de Boba, ¿eh? O sea, qué suerte ha tenido Boba. Porque esto podría haber sido 4 daños y ya. Ojo que se ha dejado una, ¿eh? Para que sean 3, ¿eh? No sé por qué lo ha hecho. Se ha dejado una, ¿eh? Se ha dejado un Timely, ¿eh? Solo tira un Timely, ¿no? Porque tiene a Greker en mano. Porque luego llega Greker, mete 5 y pasa toda base. Es un turno más. No, que no tiene ambush. Pero con el Timely. Claro, lógico. Sí. Pero la historia está en que, vamos a ver, vamos a echar cuentas juntos, ¿vale? Foracai Sebeliz, el que tiene en la mano, tiene uno en la mano, ¿verdad? Sí. Si tira el otro Timely, son 4. 4. Y uno de la base de Sabine, 5. Ah, claro. O sea, partida. Puede asegurar ¿Claro? Sí, si salen 4 es letal. La duda es si tiene 4. Y a lo mejor él ha dicho, me guardo un timely intervention por si luego tiene que entrar Wrecker y terminar partida él. Que a lo mejor es daño más seguro. Además, es que ahora él le va a dejar en 20, ¿eh? Míralo, claro. Ese se lo ha dejado. Uf. Uy, hubiera fallado. ¿Por qué sacas 5? ¿Por qué ha sacado 5 cartas? ¿Por qué ha sacado 5? ¿Ha sacado 5? ¿Se ha colado? Mira. 4 y una que ha puesto ahora, 5. ¡Ojo! ¿Pero qué ha pasado aquí? Los puntos del carnet, que se los quitan. No se ha dado cuenta, Boba. No se ha dado cuenta ninguno de los dos. Pero. Hombre,
Digo yo que se habrá dado cuenta, ¿no? Las ha tenido las 5 en la mano desplegadas. ¿Qué ha pasado aquí? ¡Ojo! Por suerte, a ver, por suerte no es partida porque salió el sable, ¿eh? Si llega a salir una blanca, era partida. Era letal. Con la base de Sabine. Claro. Pero no. Y además ahora Boba le dejan 22 y ahora tiene la del Wrecker. Porque tiene la del Wrecker. Que Sí, si no. exacto. Justo Madre venía el mía. sable, ¿eh? Bueno, Pues no ha sido fíjate, relevante esta cagada, gente. No ha sido relevante total. Por no ser greedy, fíjate. Ahí lo tienes. Sí. Entra con ambos y termina partida Greker. Y ya está. Fin. Madre mía. Uf. Qué durísima, ¿eh? Madre mía, el Foracaus. Ahora. Pues efectivamente, esto demuestra que Ataman es Ataman, ¿verdad? Sí. Es mucho mejor jugador de Sabine que yo. Porque la verdad que ahí jugó a lo seguro, sabiendo que era suya. Debió echar cuentas y les debieron cuadrar las cuentas. Pero yo igual ahí me la hubiera jugado como un loco, claro. Tienes pocas cartas sin heroísmo y te la juegas, ¿no? Bueno, es que a lo mejor lleva Pero algo, sobre todo en el banquillo, a lo mejor ha metido algo ahí distinto que no sea, no sé, por ejemplo, si debe llevar 3 Time Intervention. Hemos visto un sable en mano antes y hemos visto uno en robo, quizá lleva un tercero. Entonces a lo mejor echó cuentas, a lo mejor tiene algún confiscate para quitar alguna armadura de boba, a lo mejor tiene más cositas fuera de que no sean heroísmo. Y dijo, mira, tengo aquí un ambush de manual, ahí estamos viendo, mira, ahí no, ese también tiene el blanco. Pues muy no, probablemente no tiene tantas cosas distintas. Claro, es que Sabine no suele tener muchas cosas diferentes. Sí. A lo que voy es que es muy probablemente lo que haya pasado aquí haya sido simple y llanamente que esté harto de jugar Sabine, sepa jugar Sabine. Sí, claro, y ya esté harto de que le pase, de que un Foracaus, Exacto. por lo que sea justo, tienes una muy pequeña probabilidad de que te toque una carta que no debe ser y justo va y te toca. De hecho, es que el primer Foracaus pasó eso. De 4 cartas, 2 fueron dos Time Intervention. Y dijo, mira, a lo mejor si hubiese salido solamente uno, te la juegas. Porque dices, bueno, de 4 meter 3 todavía. Pero ahora es que ahora necesitaba meter 4, ¿no? Era 4 más base 5. Sí. Pues muy bien. Necesitaba hacer 4 porque, claro, en el otro te salieron 2. Exacto. Te salieron 2, tú necesitabas 7 en total. Claro. Si hubiese metido 3, a lo mejor te la juegas. 3 más base. Pero si no, necesitaba 4 más base. Era demasiada suerte. No, muy bien jugado. Muy bien jugado. Muy bien visto lo de Wrecker. Y muy bien planificado, la verdad. Sí. Pues nada, partidaza. Tú, V, vas a comentar. Supongo que esto. No sé cuándo saldrá este vídeo. Quizás sale el lunes. O el martes. Tú el miércoles comentarás tu experiencia con el torneo, ¿verdad? Correcto. A ver, tampoco voy a entrar en mucho detalle porque no tengo mucho que comentar al respecto. Fue más bien discreta. Pero sí, claro, por supuesto. Pues ya saben, todos al canal del Holocron, a ver su report del torneo y demás. Y nada, muchas gracias. A ver quién viene invitado. Tú vendrás, si te parece bien, semifinal y final. Así que nada, partiditas de alto nivel aquí en Puente 3 comentadas con el Holocron. Y muchas gracias a todo el mundo por estar este ratito con nosotros. Muchas gracias.